Stereo 100.1. Seguimos aquí a través del canal de YouTube de Stereo 100.1 en esto que es una visita a la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Importantísima la información que hemos estado platicando con las personalidades que controlan, dirigen y otorgan servicio a la comunidad en esta fundación. Está con nosotros ahora Víctor Esteban, viene de Colombia. Empezó sus actividades en pro de la lucha contra el SIDA allá en su país natal. De repente llegó a México y dijo, ¿por qué no hacerlo también aquí? Y te agradecemos que estando fuera de tu tierra estés colaborando con nuestra sociedad. Bienvenido al canal de YouTube de Stereo 100 y platícanos un poquito cuál es tu actividad dentro de la fundación. Bueno, pues yo soy pasante acá en la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Coordino el grupo de jóvenes que vivimos con el virus del VIH. Entonces, pues creo que ha sido importante trabajar con una de las organizaciones con más experiencia en el país. Tenemos que tener en cuenta que la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA es la primera organización que se fundó, una de las primeras que se fundó para dar respuesta a la epidemia, ¿no? Desde que apareció el virus aquí en México. Entonces eso quiere decir que pues la trayectoria que tiene esta organización y el conocimiento que tiene es muy importante para la historia del país en México, y no solo en México, sino también en Latinoamérica. México está abanderado a nivel regional como uno de los países con mayores avances sobre la respuesta del VIH. Entonces México es un ejemplo a seguir para todos los países de Latinoamérica. ¿Y por qué no estar aquí en una de las organizaciones que ha ayudado a que eso se dé, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por hacerlo en pro de nuestra sociedad. Porque a fin de cuentas ahora con el mundo globalizado ya no hay fronteras. Y cuando se trata de infecciones de este tipo de virus y muchos otros, todas las enfermedades de transmisión sexual, no hay fronteras. No hay ninguna diferencia si tenemos una creencia u otra, si tenemos una cultura u otra, un idioma u otro. Todos a fin de cuentas podemos contagiarnos en cualquier momento si no tenemos prevención y si no contamos con la información necesaria. Pero ¿cuál es tu actividad específica aquí con los grupos de jóvenes? Bueno, pues como pasante tengo el reto de volver a, digamos que hay una especie de sensación en que los jóvenes, por ser jóvenes, que no solo le pasa a esta nueva generación de jóvenes, sino que los jóvenes son muy vulnerables, ¿sí? Por el mismo hecho de ser jóvenes. Entonces creo que mi reto es volver a atraer, a llevar la atención hacia los jóvenes que no viven con el virus del VIH, para volver a trabajar sobre estrategias de prevención, y por otra parte es a las personas, a los jóvenes que ya vivimos con el virus del VIH, poder generar lazos de solidaridad y redes de apoyo, porque es una realidad que hoy en día pues las redes sociales han generado aislamiento, o sea, todo el mundo habla con todo el mundo, pero desde sus celulares, desde sus medios de comunicación, desde sus casas, y no hay un acercamiento real cara a cara para la atención hacia las personas jóvenes que viven con VIH. Entonces eso es una necesidad que hoy en día es presente, digamos, se siguen infectando jóvenes con VIH, pero no cuentan con redes de apoyo. Entonces, por eso digamos que estoy liderando el grupo, gracias a la fundación, para generar un grupo de apoyo de jóvenes que vivimos con VIH, y no necesariamente jóvenes de las poblaciones donde el virus se concentra, porque pues se sabe que el virus se concentra en unas poblaciones en específico, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, mujeres que ejercen la prostitución o el trabajo sexual, pero estas clasificaciones epidemiológicas han dejado una realidad sobre jóvenes que no hacen parte de estas poblaciones y que viven con el virus del VIH. Entonces, mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales que viven con el virus del VIH y que no, o los niños y niñas que nacieron con el virus del VIH en los 80 y en los 90, que hoy en día son jóvenes. Entonces son realidades de las cuales desde la epidemia del VIH no se tienen en cuenta, y que es un reto para la fundación volver a hablar sobre estas realidades y estas poblaciones de jóvenes que vivimos con VIH y pues que poco se habla, ¿no? Así es, eso es importantísimo. Hay que recordar que otra forma de contagio es a través del vientre materno. Él dice, los que nacieron en los 80s con la infección y quizás ni siquiera habían, o todavía quizás antes de empezar su vida sexual,
pues jamás se imaginaron que pudieran estar infectados. Entonces es importante. Cuando tú hablas de jóvenes, más o menos dentro de tus grupos, ¿de qué edad a qué edad? Bueno, esa categoría de joven es muy relativa y cambia en cada país, ¿no? Entonces, se entiende que un joven podría ir desde los 14 a los 29 años, ¿no? Algo que hay que decir es que la mayoría de personas se está infectando desde los 25 hasta los 35, entonces es como esta juventud tardía, cuando ya empieza a ser, o lo que se conoce en muchos países como adulto joven, ¿sí? Pero es importante volver a los discursos de prevención sobre todo en adolescentes y jóvenes, ¿sí? Porque es como si los adolescentes y jóvenes pues tienen la información hoy en día, pero no se trabaja sobre estas poblaciones, sobre la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Es como, no, pues ahí está la información, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante que no se deje de trabajar en términos de prevención con los jóvenes y los adolescentes, pues porque en cierta medida son poblaciones vulnerables por el estigma, por el hecho de ser jóvenes, vulnerables por la sociedad y son vulnerables porque no tienen acceso económico, ¿sí? No tienen, muchas personas jóvenes no tienen el conocimiento, no tienen la información y hoy en día, otra vez reitero, por las redes sociales rueda mucha información que no es real y que hace que estas poblaciones pues sean proclives a la infección más fácil, ¿sí? Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Muy interesante tu labor y de verdad la agradecemos. Pues algo, creo que México tiene un reto muy importante en términos de la respuesta al VIH, sobre todo con el tema de migrantes, yo como migrante, y también sobre el tema del uso de drogas, ¿sí? Digamos que es una realidad que nos marca a los países de Latinoamérica y creo que es oportuno que tanto el Estado como la sociedad civil nos unamos para trabajar, porque si no trabajamos en reducción de daños, en prevención de embarazos no deseados, pues por más que trabajemos en la prevención de infecciones de transmisión sexual, pero si no lo articulamos con todo lo otro, pues no vamos a tener una real respuesta. Y creo que es importante que México, como abanderado de la región, pues empecemos a trabajar sobre estos temas. Perfecto. ¿Podrías repetir cuáles son los medios de contacto para la fundación, el domicilio, etcétera, para que la gente lo tenga en esta cápsula también bien ubicado? Y si tiene alguna duda, si necesita alguna información y sobre todo estar cerca de la prevención, de la información, lo tengan listo, rapidito. Bueno, pues digamos que a mí me pueden contactar a través de las redes sociales por Vicovana, Vico y Vana con B, por Instagram, por Twitter. A través de las redes sociales nosotros vamos a publicar todas las actividades que hacemos con el grupo de jóvenes, pero también pueden seguirnos por las redes institucionales de la fundación. Nosotros tenemos un fanpage en Facebook de Fundacida, entonces por favor síganos, contáctenos, ahí está la dirección y los teléfonos en los cuales nos pueden contactar. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Seguimos contigo aquí a través del canal de YouTube de Stereo 100.1. Tocamos tus sentidos. Stereo 100.1.